Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy hablamos de esta mega sequía de casi ya 14 años que afecta a gran parte de nuestro país. Por eso tenemos ahí en pantalla, lo vemos de inmediato, al ministro Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas. Le doy la bienvenida, arquitecto urbanista, arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, de corazón porteño, ¿verdad? Urbanista formado en Francia. Así que bueno, ministro, un abrazo para usted, bienvenido y gracias por conversar con las regiones de Chile. Muchas gracias, Scarlett, por la invitación. La verdad es que me siento muy contento de participar en este programa hoy día. Bueno, y gracias a usted por tener esta camiseta regional, ¿verdad? Ahí decíamos del puerto de Valparaíso. Usted le va a hablar, a contar este minuto a todo Chile desde Arica a Magallanes. Y muchos de los chilenos y chilenas están preocupados por esta sequía. Yo decía, fíjese, casi 14 años en que el cambio climático nos juega una muy mala pasada. Pero no es solo falta de lluvias, es también la falta de previsión, falta de inversión, mal manejo del agua, tantos factores. Y hoy día comenzamos a escuchar mucho sobre el fantasma del racionamiento. En primer lugar, ministro, le quiero pedir que nos haga un diagnóstico de la situación en nuestro país. Bueno, a ver, es evidente que estamos viviendo una crisis hídrica nacional, ¿no es cierto? Casi la mitad del territorio, el 47%, está hoy día con un decreto de escasez hídrica. Y eso no es solo la región metropolitana, refleja a una parte importante del país. Pero también estamos teniendo un cambio climático que a nuestro país lo está golpeando muy fuerte. Esto significa que todos los pronósticos que se habían hecho los años anteriores han tenido que acelerarse y no estamos totalmente preparados para enfrentar esta situación. La verdad es que estamos en una situación preocupante, se han tomado las medidas adecuadas, por lo tanto, si bien no hay riesgos inminentes, también la realidad es bien diversa. Ustedes habrán visto, y quiero remarcar en lo regional, de que existe una preocupación sobre el racionamiento de agua en Santiago, pero las regiones también están viviendo situaciones muy duras y familias que están en Petorca, en Ñuble, en la Araucanía, por mencionar algunos lugares, también están con problemas de abastecimiento de agua potable. Están esperando que las comunidades de agua potable rural puedan lograr instalar sus instalaciones, sus bombas, su equipo y su red, algo que es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y también en la agricultura. ¿Sí? Creemos que este es un problema estructural que lo tenemos que ir abordando integralmente, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista social. Sí, claro. Bueno, ha dicho el presidente Gabriel Boric que quieren mirar el agua como un derecho humano, ¿verdad? Y nosotros sabemos que hay muchísima desigualdad en este ámbito, muchísima. Ni qué decir de las mineras, por ejemplo. Entonces, cuando decimos vamos a comenzar a hacer una nueva mirada como país, ¿qué significa en términos muy concretos? Porque yo sé que a la gente usted le puede decir, mire, cuide el agua, ¿verdad? O incluso podría decir, como dijo durante esta semana, podría haber un sobreconsumo, lo estamos evaluando, pero fíjese que la gente que tiene más recursos sigue consumiendo la misma cantidad de agua y paga y está dispuesto a hacerlo. No necesariamente genera conciencia. Eso, insisto, desde el punto de vista de la gente. Pero ¿qué pasa con los que más consumen agua en Chile? A ver, es un muy buen punto, Scarlett. El reciente viernes, el presidente firmó la modificación del Código de Aguas, un proyecto de ley que venía discutiéndose hace más de una década y que logró tener todos los consensos en el Congreso para poder decretarse. El presidente le tocó firmarlo, si bien fue un proceso que tomó desde la presidenta Bachelet en adelante. Es un primer paso justamente para consagrar el derecho humano al agua y para poner el acceso humano al agua por sobre las actividades productivas. Pero además permite abordar integralmente el tema del agua, protegiendo humedales y áreas que son sensibles al recurso hídrico. Ahora, ¿esto es suficiente? Claro que no. Esto es un primer paso importante, pero nosotros como gobierno también esperamos avanzar de manera mucho más decidida aquellas cosas que hoy día no están cubiertas. Hay una gestión del agua que tiene que ser mejor desarrollada, de una manera más integral, abordar el recurso hídrico desde el punto de vista ambiental y humano con mayor decisión, y también porque hoy día los derechos de agua que se han asignado con anticipación siguen siendo
permanentes y de por vida, no caducan. Y eso es algo que tenemos que revisar. Es algo que también está viendo el proceso constituyente, por lo tanto, respetando mucho el proceso constituyente, también tenemos que ir avanzando de manera paralela, de manera que de verdad asegurar el agua como un derecho humano no solo sea un anhelo, una decisión política, sino que sea también algo radicado en nuestra institucionalidad. Tiene usted toda la razón. Fíjese que 11 años prácticamente se tomó el Parlamento en discutir este Código de Aguas. La pregunta es, bueno, el tema es muy complejo, uno diría, ¿pero por qué? Bueno, es complejísimo. Pero fíjese que ahí hay un nuevo rayado de cancha en bastantes aspectos y hay algunas ventajas también. ¿Cómo cambia este antes y después? Por ejemplo, ahora los derechos son temporales, máximo de 30 años, ¿verdad? Y la utilización del agua es clave porque aquí necesariamente va a haber, me imagino, más fiscalización, ¿no? Porque es lo que ha faltado de aquí para atrás también. Efectivamente. Primero, los nuevos derechos que se asignan son temporales y también se va fiscalizando su uso. O sea, tienen un propósito y no se puede especular con ellos. Esa es una primera cosa. Pero también hay un tema muy importante, Scarlett, que hoy día, si se requiere el uso de agua para uso humano y tiene otro uso, tiene que hacerse una negociación en particular que depende del acuerdo entre las partes. Y eso nos entrega una tremenda vulnerabilidad. En cambio, este Código de Agua privilegia el uso humano respecto a otras actividades productivas. Eso le permite al Estado tener un rol mucho más robusto para cuando hay agua que tiene otro uso, pueda entonces en ciertas oportunidades asignarse al uso humano. Es algo que realmente a nosotros como Ministerio de Obras Públicas, pero el Estado en general, nos va a obligar también a tener toda una reestructuración interna. Esto es un cambio importante que esperamos poder implementar lo más rápido posible, pero vamos a tener que fortalecer los equipos, fortalecer la fiscalización y adoptar medidas que hasta ahora eran solo un anhelo, pero no estaban en nuestro código desde el que heredamos en la dictadura. Claro, fíjese que esta semana la prensa, que también es muy centralista, ha hablado de la posibilidad de racionamiento, pero en la región metropolitana. Pocos saben que, por ejemplo, en la localidad del Melón ya vivieron este tremendo drama de tener agua solo algunas horas del día. Y entonces en el Maule también están temiendo una situación como esa. ¿Qué podríamos decir mire, fíjese que tenemos, usted decía, 47% de Chile con problemas de sequía, 188 comunas. Entonces, ¿qué le podríamos decir a los chilenos hoy? ¿Estamos en riesgo de racionamiento efectivamente? ¿Dónde? ¿Y en qué época? ¿Sería el próximo verano probablemente? A ver, efectivamente el riesgo de racionamiento es un riesgo que está permanente, que no se va a superar. Estamos en una situación estructural y eso es importante que lo sepa la ciudadanía. Y estamos tomando medidas, nosotros como Ministerio de Obras Públicas, junto con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para poder asegurar lo más posible la continuidad del servicio. ¿Ya? Ahora, efectivamente, así como en Santiago, como en Coquimbo, como en Valparaíso, estamos haciendo un seguimiento muy, muy cercano porque vamos a depender mucho de las lluvias que tengamos este invierno y que aparentemente no van a ser muy auspicioso el panorama según las primeras proyecciones de meteorología. Necesitamos que se acumule nieve en la cordillera para tener agua y poder evitar un racionamiento en el verano, finales del año 2022 o verano 2023. No es prudente para mí hoy día transmitirle a la ciudadanía decir va a haber racionamiento, porque estamos trabajando para que no haya, pero sí decirle de manera responsable que tenemos esa amenaza. Eso en el corto plazo, pero en el mediano plazo, como país, tenemos que tener una política hídrica distinta, mucho más evolucionada y que nos permita anticiparnos a nuevos escenarios. Por ejemplo, con una política integral de desalación, que tendrá que discutirse política y técnicamente. ¿Cómo ocupamos las desaladoras que hoy día generan poco impacto en el medio ambiente? Toda instalación genera impacto. Poco impacto en el medio ambiente, si la pensamos bien, puede generar mayores certezas de agua. Le pongo un ejemplo. Antofagasta puede cubrir más del 75% de su población con una planta desaladora, lo que le permite no estar sujeta a un riesgo tan grande como otras ciudades del país. Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, vamos a la pausa de inmediato, tenemos poquito tiempo, una pausa muy breve y regresamos de inmediato. Hablábamos de la posibilidad de cobrar un sobreconsumo por el exceso de agua. Pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. Estamos de
regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Yo decía, porteño de corazón, ¿verdad? Arquitecto, urbanista, estudió en la Universidad Católica de Valparaíso, así que tiene su corazón ahí. Probablemente es hincha del Wander, ¿o no? No soy tan futbolero, pero sin duda soy hincha del Wander en todas, cuando le va bien o cuando le va mal. Está sufriendo por ahora. También ahora, por el momento. Está sufriendo, pero vamos, que hay que salir de esta. Bueno, ministro, yo le preguntaba, estábamos hablando en el bloque anterior de la posibilidad de inversiones, ¿verdad? Las plantas desaladoras han sido un tremendo éxito, por ejemplo, en Israel. Y nos preguntábamos por lo que podría ocurrir en Antofagasta y en otros lugares de Chile. ¿Hay recursos en el Estado hoy para invertir en este ámbito? A ver, es una pregunta bien de fondo lo que usted plantea, Scarlett. Hoy día las plantas desaladoras se han hecho en algunos casos por iniciativas privadas y en otros casos en combinación con recursos públicos. Lo que nosotros queremos abordar esto es de una manera integral, una estrategia que permita asegurar el agua potable a través de plantas desaladoras, pero que esto no impacte significativamente en la cuenta de los usuarios, ya que las plantas desaladoras son caras de inversión directa y de operar. Estamos trabajando en una comisión interministerial de manera de poder abordar eso integralmente y esperamos en un tiempo más poder hacer una propuesta a la ciudadanía en ese sentido. Pero sí, le remarco, es una gran herramienta en un país como Chile, que tiene 4.000 kilómetros de costa, poder proveer agua potable a familias sin depender de las lluvias en los inviernos o de la nieve que se acumula en la cordillera. ¿Y cuál es la situación de los embalses hoy día en Chile, que es bien crítica en algunos sectores? Bueno, como decía, estamos en una situación crítica donde los embalses han ayudado muchísimo. Por ejemplo, en Coquimbo ha permitido el embalse el embalse de Coquimbo, de la región de Coquimbo, poder asegurar, dar continuidad de la. Pero hoy día está muy bajo y tenemos que seguir observando cómo se comporta. Pero si no hubiésemos tenido ese embalse, probablemente la región de La Serena de Coquimbo habría tenido racionamiento de agua en este periodo. Así, claramente ayuda. Pero hoy día tenemos que mirar esto de manera integral. Y esto lo repito varias veces, porque normalmente estamos acostumbrados a un problema darle una mirada focal, o embalse, o esto. Tenemos que mirarlo de manera integral. Por ejemplo, las actividades productivas consumen una gran cantidad de agua. Efectivamente, eso no se vincula con el agua en las ciudades porque tienen sistemas distintos, por ejemplo, que tienen lugares donde se capta el agua diferentes. Pero si no miramos la problemática integral, si no podemos interconectar sectores, si no podemos hacer una mirada territorial, un resguardo social y ambiental, si apretamos por un lado, se nos va a generar un conflicto por el otro. Necesitamos como país esta mirada integral donde, por ejemplo, tenemos que abordar la cuenca que toma todo el río. En Chile tenemos 101, de manera que los usuarios, los beneficiarios, los que tengan derechos de agua, todos puedan resguardar esa agua de una manera que sea equilibrada. Si no lo miramos desde las regiones, con las comunidades, desde un punto de vista ambiental y social, nunca vamos a salir de este problema. Pero para eso también se necesita, fiscalización, ¿ah? Absolutamente. Y afortunadamente, el Código de Aguas que se firmó esta semana, el viernes pasado, nos entrega muchas herramientas para eso. Insisto, con esto no se acaba el problema. Este Código de Agua nos entrega grandes herramientas, pero tenemos que seguir para adelante. La fiscalización, que no es solamente humana, no es que vaya un fiscalizador, tiene que ser también a partir de nuevas tecnologías, porque mucha del agua que se capta ilegalmente es subterránea, por lo tanto es más difícil de observar si hay un delito en ese punto, pero también fortaleciendo la organización de las comunidades. ¿Qué mejor que los ojos de las comunidades para eso? Y en ese sentido, por ejemplo, los consejos de cuenca pueden ser una tremenda ayuda. Si no es con la comunidad, es imposible cubrir todas las realidades del país. Sí, claro. Estábamos conversando hace algunos minutos que hay 188 comunas de Chile, es decir, más de la mitad que están bajo decreto de escasez hídrica. Pero fíjese que los municipios rurales de Chile, la Asociación de Municipios Rurales, AMUR, pide al gobierno que se decrete estado de catástrofe en 5 regiones: Coquimbo, Valparaíso, sí, la región metropolitana, O'Higgins y Maule. ¿Qué posibilidades hay de aquello y qué podría cambiar? A ver, ese tipo de cosas se está estudiando como gobierno.
fue llegado, se analizará en su mérito, no me puedo pronunciar de manera anticipada respecto a eso. Lo que nos entrega son herramientas para actuar más rápido en cuanto al gasto de inversión en recursos de proyectos que tenemos de agua potable rural y otros, por ejemplo. Lo que nos entrega es mayores herramientas, pero esto tendrá que ser analizado en su mérito en el gobierno en su conjunto y esperamos poder dar una respuesta lo antes posible a la comunidad. Y ya para ir cerrando esta conversación con el ministro de Obras Públicas, le quiero preguntar, Juan Carlos García, esta posibilidad de cobrar este sobreconsumo de agua. Yo decía, no genera conciencia necesariamente, porque las personas que gastan más, y voy a dar un ejemplo capitalino, en Lo Barnechea, esta comuna gasta 3 veces más que el resto. Entonces, y ellos seguramente estarán dispuestos a seguir pagando más. Si se cobra, bueno, lo pagarán y seguirán gastando. Entonces, no sé, ¿hasta qué punto una medida como esa podría ser la adecuada o no? ¿Qué más están pensando? A ver, efectivamente lo que tenemos que hacer, y así lo he planteado, tenemos que analizar un paquete de medidas y no descartar a priori ninguna. Y gravar el sobreconsumo. Y esto es el sobreconsumo, no a las familias normales que tienen un gasto normal. Estamos hablando de familias que tienen un gran consumo de agua. Muchas veces por sus jardines u otro tipo de cosas, lo que estamos haciendo es terminar subsidiándolos. Aquí necesitamos solidaridad y justicia territorial. Claro que sí. Y lo repito, solidaridad y justicia territorial. ¿Cómo se estructura? Es algo que vamos a medir en profundidad, pero las medidas, sea esta u otra, es pensar que el derecho al agua no es para unos pocos, es para todas las chilenas y chilenos y las personas que viven en nuestro país. Y eso significa que el derecho al agua no puede tampoco centrarse en una discusión en Santiago, porque tenemos una gran cantidad de comunas donde todavía están esperando que se instale un sistema de agua potable rural. Y como Estado nos estamos demorando mucho para implementarlo. También dentro de las medidas es ver cómo aceleramos estos procesos, ¿ya? No olvidemos a aquellas familias que viven en el mundo rural y que el agua potable rural es una vía fundamental para mejorar la dignidad y la calidad de vida de una familia. Entonces es un paquete global que tenemos que abordar. Los desafíos, Scarlett, son muy grandes, Nosotros vamos a poder dar pasos importantes, pero esto va a ser un proceso continuo que tendrán que dar este gobierno y los próximos, porque la crisis hídrica que tenemos no esperamos que vaya a cambiar en el corto plazo. Tiene una tarea bien grande porque en pleno siglo XXI todavía en nuestro país hay 1.400.000 personas aproximadamente o que no tienen acceso al agua potable o que no tienen los servicios sanitarios. Entonces, miren el nivel del desafío. Finalmente le pido un último mensaje a todas las personas que nos están viendo desde Arica a Magallanes en ese sentido. Tenemos una tarea bien difícil porque las lluvias son bien escasas, los pronósticos son bien negros, lamentablemente. Entonces, el nivel de desafío que viene, cuéntenos un poquito, ministro, por favor, y esta mirada que pone el ojo y el foco en los territorios, en las regiones de Chile. Bueno, yo soy una persona que vive en una región. Me vine a Santiago por este trabajo. Tengo una conciencia real del rol del Estado. Es para todas las chilenas y chilenos. Y que el país también no solo se piensa desde Santiago, sino que también se conoce desde la región y se construye desde las regiones. Nosotros como Ministerio de Obras Públicas le hemos dado una prioridad absoluta a todas las inversiones y acciones que apunten a reducir esta brecha que tenemos en el país de familias que no tienen acceso al agua o a servicios sanitarios. Es importante reducir eso porque finalmente es entregar dignidad a las familias. Y lo que hemos estado haciendo con el equipo es fortalecer el trabajo en las regiones, ya que son las autoridades regionales las que se entienden y se encuentran con la familia, ya sea en las ciudades como en el mundo rural. Ahora, como ministro, también voy a recorrer todo Chile. Y una de las prioridades también va a ser reunirme, por ejemplo, con las agrupaciones de agua potable rural, que cumplen un rol fundamental. Solo con diálogo, compromiso colectivo y con una decisión decidida del gobierno, vamos a poder reducir las brechas. Pero también les digo que esto no es inmediato, no basta solamente la voluntad, sino que también hay procesos que son lentos que tenemos que cumplir. Vamos a poner toda nuestra energía y toda nuestra focalización en que esto pueda generar, después del periodo de estos 4 años, un cambio sustantivo respecto a lo que hemos heredado hasta el momento. Claro, porque imagínense, nos están viendo también parte de ese 1.400.000 chilenos y chilenas que no tienen agua y dice, pero el presidente Boric dice que es un derecho humano y que el consumo humano está primero que todo. ¿A ellos esperanza? ¿A ellos, expectativas de que esto va a cambiar?
Y lo que podemos transmitir es que, antes que nada, esta es una prioridad. Y cuando es una prioridad, trabajaremos arduamente para que este derecho humano se lo podamos garantizar a todas las familias en un plazo lo más breve posible. Pero también tiene que ver, esta prioridad es con responsabilidad. En 4 años no podemos resolver absolutamente todos los problemas, pero sí sentar las bases para que el acceso al agua no esté asociado a un tema de mercado, sino a un derecho humano, donde podamos equilibrar de mejor manera el uso humano para fines productivos, agrícolas y para fines humanos. Porque también esto impacta a la pequeña agricultura. No solamente a las personas, a la pequeña agricultura. Tenemos que generar un equilibrio mayor y nosotros nos vamos a comprometer por avanzar significativamente en esa línea e invitar tanto al Poder Legislativo como a las comunidades de poder tener los consensos que nos permitan avanzar en esa materia. Aquí vamos a estar para cobrarle la palabra entonces al ministro regionalista y de camiseta porteña. Le doy las gracias, ministro Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas, que tiene una agenda muy ocupada, pero se ha sentado a conversar con las regiones de Chile. Un abrazo y mucho éxito en su gestión. Muchas gracias, Scarlett, y un gran saludo a todas las regiones de Chile. Hoy día estoy en la capital, pero sí les quiero decir que efectivamente el corazón de este ministerio está en las regiones del país. Muchísimas gracias. Qué bueno, muchísimas gracias y un abrazo para usted. Y para ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta luego. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.